Gente de zonas rurales, ¿cuál es la cosa más espeluznante que han visto o experimentado? Vivo en una zona rural de Wisconsin, rodeado de maizales, pantanos, lo típico. Recuerdo que era adolescente y estaba afuera al anochecer con mis padres, pero cada uno estaba en lo suyo. De repente, una voz de mujer gritó, «Ayúdenme», desde el bosque al lado de nuestra casa. Lo suficientemente fuerte como para oírlo, pero lo bastante bajo como para hacerme dudar de lo que había escuchado. Mis padres se giraron y me miraron con cara de «¿Tú también oíste eso, verdad?». Mi mamá empezó a gritar, «¿Necesitas ayuda? ¿Dónde estás?». Pero en ese momento, ya había oscurecido completamente, y de repente, todo quedó en un silencio absoluto. Se me puso la piel de gallina porque se sintió demasiado callado. Mi mamá quería seguir gritando, pero mi papá simplemente se levantó de su silla y dijo, «Adentro». Creo que esa fue una de las pocas veces en mi vida que vi a mi mamá hacerle caso sin dudarlo. Cuando era niño, 2 amigos y yo decidimos explorar una casa abandonada que estaba al final de la calle. Tenía el típico aspecto de casa abandonada. Pintura descascarada con madera expuesta en algunos lugares, plantas y enredaderas creciendo sin control, ventanas rotas, tejas del techo faltantes aquí y allá. Entramos y el interior coincidía con el exterior. Los armarios estaban destrozados, las tablas del suelo astilladas y agrietadas. Aparte de que el lugar estaba completamente vacío, no sentimos nada aterrador. No había nada que nos pareciera paranormal, como habíamos esperado. Salimos de la casa algo decepcionados. Íbamos caminando junto a una de las ventanas cuando, de repente, un hombre muy bien vestido, de unos 60 años, con un abrigo negro, camisa blanca y corbata negra, apareció en nuestra vista. Nunca lo vimos dentro. Nunca escuchamos nada. Y, sin embargo, ahí estaba, mirándonos fijamente y en completo silencio a través de la ventana. Mis amigos y yo salimos corriendo como nunca en nuestra vida y volvimos directo a casa. Probablemente era uno de los dueños de la propiedad, que justo estaba ahí el mismo día que nosotros. Había algunas habitaciones en las que no entramos. Pero santo Dios, eso nos cagó del miedo. Unos años después, el departamento de bomberos local quemó la casa en una quema controlada, así que si era algo paranormal, pues ya no lo es. Cuando era niño, fui al norte de Wisconsin con mi familia. Durante el viaje, hice una pequeña caminata con mi hermano y mi papá, simplemente explorando el bosque. En un momento, salimos de los árboles directamente a la propiedad de alguien. El dueño nos vio, se acercó con su hijo y preguntó, obviamente, ¿qué están haciendo en mi propiedad? Mi papá se disculpó de inmediato, le explicó que solo estábamos caminando y que no había sido cuidadoso con el camino. Nos fuimos rápidamente, y aunque el encuentro fue un poco raro, no se sintió tenso ni nada. Mi hermano y yo también aprendimos una buena lección sobre respetar la propiedad privada. Pero el tipo aparentemente no quedó satisfecho. Y lo entiendo hasta cierto punto, si viviera lejos de la ciudad y alguien saliera del bosque hacia mi propiedad, también me pondría alerta, pero la cosa se puso rara. El tipo que encontramos mandó a alguien a seguirnos de regreso a nuestra cabaña. 5 minutos después de llegar y ponernos a hacer el almuerzo, este tipo aparece y simplemente entra caminando a la cabaña, sin golpear la puerta, sin avisar. Era un tipo vestido con ropa de camuflaje, a quien nunca habíamos visto en nuestra vida. Empezó a hablar de cómo nos habían atrapado invadiendo propiedad privada. No estaba gritando ni parecía enojado, pero fue perturbador ver a un completo desconocido entrar a la casa de mis abuelos sin permiso. No tuvo mucho tiempo para decir más, porque mis abuelos tenían varias armas, en su mayoría antigüedades. Y sí, sacaron una. Mi abuela lo encañonó y le pidió disculpas de nuevo por el incidente de la caminata, pero después empezó a gritarle por habernos seguido, meterse en nuestra propiedad y entrar sin invitación. El tipo se fue. Fue un encuentro muy extraño. A lo largo de los años, he hablado con mi papá y mi hermano sobre esto, así que no fue un sueño ni mi imaginación. Lección aprendida: no invadas propiedad privada. Solía vivir en una zona rural de Filipinas, en un pequeño pueblo pesquero en Tinambaikan. Justo al lado de nuestra casa había un terreno cercado, cubierto de maleza y con una casa en ruinas. Siempre se veía realmente aterrador por la noche, y los niños del vecindario decían que estaba embrujado. Desde nuestro techo se podía ver dentro del terreno. Una noche, mientras miraba hacia ahí, vi un extraño resplandor azul proveniente del interior y sombras moviéndose por las ventanas. No podía identificar qué era y no escuché ningún ruido, ni voces ni nada que pudiera darme una pista de lo que lo causaba. Me dio un susto terrible. Se lo mencioné a mi familia y me dijeron que eran drag queens que pasaban la noche ahí para poder ir a una discoteca cercana. Así que, eso fue un gran alivio.
Vivo en el campo. Una noche me di cuenta de que no habíamos recibido el correo, así que salí a la carretera a recogerlo. No había luna, por lo que estaba completamente oscuro, solo se oían los grillos y las ranas de los árboles. Mientras caminaba de regreso por la entrada, escuché a mi esposo silbar. Por la dirección de donde provenía, parecía que había salido por la puerta trasera y se acercaba por el costado de la casa hacia mí. No sabía por qué y no me molesté en preguntar, simplemente subí al porche y entré por la puerta principal. Justo en ese momento, mi esposo salió del baño. Todavía me asusta un poco cuando lo pienso. Fue 100% un humano silbando una melodía y ambos estaban en la casa. Mi tío solía vivir en una zona muy rural en un terreno de casi 8 acres. Sus vecinos más cercanos no estaban terriblemente lejos, a una distancia manejable en auto, pero lo suficientemente lejos como para que caminar no fuera muy viable. Pasé el verano de 8º grado en su casa y me contó una historia que me cagó de miedo en ese entonces. Tenía varios animales en la granja, 3 perros de caza, palomas, docenas de gallinas, varias aves, algunas cabras y un solo caballo. Y cada noche hacía un recorrido por la propiedad para asegurarse de que todo estuviera en orden y bien cerrado. Una noche, mientras caminaba de regreso a su casa, sus perros comenzaron a ladrar como locos. Al principio no le dio importancia y siguió su camino, pero los perros no paraban. Apuntó su linterna a su alrededor y no vio nada. Llegó a la puerta trasera de la casa, con los perros aún ladrando, así que se giró una última vez. Muy a lo lejos, en su campo, vio lo que parecía una sombra moviéndose. Automáticamente asumió que era un coyote u otro animal salvaje, así que simplemente entró a la casa. La noche siguiente, al salir a hacer su recorrido, se detuvo de inmediato al notar una silueta oscura a poca distancia de su granero. No dijo nada, pero sacó su arma. Su primer pensamiento fue, nuevamente, que quizás era un coyote intentando entrar al gallinero. Pero en cuanto dio unos pasos, la figura de repente se levantó, como si fuera humana, y corrió hacia el campo, desapareciendo en la oscuridad. Dijo que se quedó petrificado por un momento, antes de gritar "hey". No persiguió a lo que fuera que vio. Solo dijo que durante una semana entera, sus perros se volvían locos cada noche, pero nunca volvió a ver la figura. Cuando me contó la historia, dijo que probablemente podía haber sido un vagabundo, pero sinceramente no lo sé. Vivía en medio de la nada y tenía que manejar 40 minutos solo para ir de compras. Se me hace increíblemente raro que alguien estuviera deambulando por ahí sin razón alguna. También dijo que quizás pudo haber sido un oso negro, pero tampoco me convence. Su granja estaba en una zona rural agrícola, no en un lugar cercano a montañas o bosques donde normalmente vivirían esos animales. No sé qué fue lo que vio, pero lo que sea que era, no debería haber estado ahí. Vivo en una zona bastante rural de Nueva Jersey, rodeado de bosques y colinas. Una noche en la secundaria, mis amigos y yo estábamos manejando por uno de los caminos secundarios locales buscando un lugar para relajarnos y fumar. Mientras íbamos por la carretera, un venado saltó frente al auto, como suelen hacer. Pero esta vez, cuando bajamos la velocidad, el venado se giró, regresó por donde vino, caminó hasta un árbol y luego, de la nada, se estrelló la cabeza contra el tronco de un solo golpe y cayó muerto. No corrió contra el árbol, no tropezó. Caminó directamente hacia él y luego simplemente se mató de un cabezazo. Fue el comportamiento más extraño que hemos visto en nuestra vida. Tal vez tenía rabia, pero igual fue aterrador. Nos dejó tan inquietos que decidimos regresar y fumar en la casa de mi amigo. Y los gritos de los zorros. Dios santo, suenan como si alguien estuviera siendo asesinado. La cabaña de mis abuelos está en la región mediterránea de Turquía, rodeada de árboles de limón y naranja. Tenemos 2 vecinos cercanos, pero las demás casas están bastante lejos, y en verano esos vecinos se mudan a las tierras altas porque es más fresco. La cabaña es muy antigua. Está construida sobre una gran roca y no tiene baño adentro. El baño está afuera, a unos 20 metros al sur, como el de Shrek. Una noche, tuve que ir al baño en plena oscuridad. No hay luces en el camino ni dentro del baño, así que tuve que guiarme solo con la luz de la luna. No puedes ver lo que hay dentro hasta que tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Mientras estaba adentro, escuché pasos, o algo arrastrándose afuera. La hierba seca crujía con el movimiento. Sé lo que sea, se acercó hasta la puerta y se quedó ahí, quieto, por 20 minutos enteros. Ahora, la cabaña está muy aislada, el pueblo más cercano está a 1 hora en auto, y en los campos hemos visto jabalíes, serpientes y perros salvajes. Me quedé en el baño 1 hora más después de que el animal se fuera. Cuando finalmente me armé de valor para salir y correr de regreso, mis piernas estaban dormidas. Tuve que arrastrarme hasta que pude caminar de nuevo. Tenía 12 o 13 años en ese momento.
Crecí pasando mucho tiempo en las montañas rocosas de Colorado. Durante la universidad, un amigo y yo hicimos un viaje de mochilero de fin de semana en tierras del Bosque Nacional, a unos 300 metros fuera del sendero, cuando tropezamos con un búnker parcialmente enterrado que alguien había construido. Imaginen una especie de cobertizo de 6 metros de largo, enterrado hasta el techo. Solo lo notamos porque el sol reflejó en una de las dos pequeñas ventanas del techo, que habían sido deliberadamente cubiertas con ramas y hojas. Mirando a través de las ventanas, pudimos ver un catre, cubetas, contenedores de comida y suministros. Encontramos la puerta, parcialmente enterrada y oculta, la cual tenía un candado grande asegurándola. Nos largamos de ahí lo más rápido posible. No queríamos encontrarnos con quien fuera que hubiera construido ese lugar. Viví en el desierto durante un año y, en las noches en que la luna no salía o las nubes bloqueaban las estrellas, la oscuridad era casi total, no podías ver más de 10 metros adelante. Una noche, iba manejando por la carretera de regreso a casa y, de repente, en la luz de mis faros, veo a un tipo corriendo a toda velocidad por el costado de la carretera. Iba a máxima velocidad, en un sprint total. Como iba a 110 kilómetros por hora, solo lo vi por un segundo o dos, pero mi primer pensamiento fue: ¿de qué carajo está huyendo? No iba a detenerme, pero igual pensé, ojalá esté bien. Pero un minuto después, vuelvo a ver a otro hombre en la carretera con mis faros, solo que este iba caminando. Y juro por Dios que parecía el mismo tipo. Dos tipos distintos caminando o corriendo en plena oscuridad, en medio del desierto, por la orilla de la carretera. ¿Qué explicación lógica podía haber para eso? No vi ningún auto varado, ningún accidente, nada que indicara por qué estarían ahí. Me dio una sensación tan extraña e incómoda que estuve intranquilo durante todo el camino a casa. Hace mucho tiempo, estaba en la casa de un amigo, un rancho con algo de terreno, y llegó la hora de irme a casa. Salí y era casi medianoche, pero la luna estaba casi llena, así que todo estaba bastante iluminado. Estacioné mi camioneta un poco alejada, entre los árboles, así que tardé un momento en llegar hasta ella. Justo cuando me acerco, escucho un gruñido bajo, como un resoplido, seguido de un sonido fuerte de pisadas contra el suelo. Era demasiado fuerte para ser un perro, pero tampoco tan estable como los cascos de un caballo. El ruido seguía aumentando y acercándose. Me puse nervioso, así que corrí hacia la camioneta, pero cuando metí la mano en el bolsillo para sacar las llaves, se me cayeron al suelo. Exactamente como en una maldita película de terror. Me agaché para recogerlas y fue entonces cuando vi algo, más o menos del tamaño de mi cintura, doblar la esquina de la caja de la camioneta. Inmediatamente supe que era un maldito hombre lobo y que hasta aquí había llegado. El monstruo me embistió de lleno, me tiró al suelo y me jodió el codo. Y así fue como conocí a Cookie, la gran danés. Resulta que pertenecía a una pareja de ancianos a unos 40 acres de distancia y, como se aburría, se escapaba de la cerca de vez en cuando. Corrí de vuelta a la casa de mi amigo para contarles, y terminamos jugando con Cookie durante otra hora antes de que me fuera a casa. Se volvió una visitante frecuente en el rancho y siempre nos esperaba cuando llegábamos. Por cierto, soy el único que ha tenido encuentros con criaturas desconocidas y por un segundo ha pensado: carajo, ¿es un monstruo? ¿Ya valí antes de descubrir la realidad? Parece que me ha pasado varias veces. Mi hermano menor y yo estábamos lanzándonos una pelota de béisbol cerca del anochecer, en la parte baja de nuestra propiedad, 30 acres de bosque montañoso en medio de la nada. Ya estaba lo suficientemente oscuro como para que estuviéramos a punto de dejarlo cuando, desde los árboles, justo más allá del borde del claro, escuchamos el grito más aterrador que hemos oído en nuestra vida. Imagina a una mujer gritando en agonía mortal, retorciéndose en la peor tortura imaginable. Cada grito aterrador de películas de terror, de guerra, de lo que sea, nada se compara con esto. Incluso ahora, décadas después, se me eriza el cabello de los brazos y el cuello con solo recordarlo. Pero lo peor de todo fue darnos cuenta de lo que realmente era: un puma. Las pumas adultas gritan fuertemente cuando están en celo, y suena como una mujer siendo despedazada por el mismísimo diablo. Escuchar eso, dos niños solos en la oscuridad en medio de la nada, fue lo más aterrador que hemos vivido. Una vez llegué a la casa de una amiga, como lo hacía casi todos los días después de la escuela. Tenía unos 13 años. Siempre iba en bicicleta a todas partes. Normalmente, la dejaba junto a la piscina en su patio trasero, pero mientras me acercaba, la vi agitándome la mano desde el porche delantero. Sus padres se habían molestado con nosotras antes por dejar las bicicletas ahí, pero sus autos no estaban en la entrada, así que simplemente subí y entramos a la casa. Inmediatamente cerró la puerta con llave y llamó al 911.
Me dijo que había estado en su cuarto esperando a que llegara, como solía hacer siempre, y vio a un hombre merodeando detrás de la piscina, justo donde normalmente dejaba mi bicicleta. Pude haber sido secuestrada, o quién sabe qué más. Cuando llegó la policía, el tipo ya había huido y nunca lo encontraron. Una noche agarré las gafas de visión nocturna de juguete de mi hijo solo para ver si realmente funcionaban. Si lo hacían, tal vez podríamos ver qué estaba causando los extraños aullidos en el bosque durante las últimas 2 noches. Miré a través del patio hacia los árboles y ahí estaban. Tantos ojos. Demasiados ojos. Por todas partes. En un caso, había un grupo de 3 ojos juntos. Intenté convencerme de que solo era una zarigüeya con su cría y que simplemente no podía ver el otro ojo. Pero entonces, todos parpadearon al mismo tiempo. Nunca más he usado visión nocturna para mirar hacia el bosque. Cualquiera que sea esa deformidad que habita ahí, puede quedarse con su espacio. Dependiendo de quien lo escuche, esta historia puede parecer valiente o estúpida, pero aquí va. Viví en la parte trasera de mi camioneta con una carcasa para caravana que construí yo mismo, con algunas pausas durmiendo en sofás ajenos, durante 8 meses y medio. Viajé de costa a costa y por muchos lugares en el medio. En una de esas, estaba haciendo un trabajo en la casa de un tipo en Sonora, California. Él y su familia eran los mormones más geniales que he conocido, y me ofrecieron acampar donde quisiera en sus 8 acres de terreno hasta que termináramos la casa para ponerla en venta. Aproveché la estabilidad del campamento y decidí dormir en mi hamaca junto a la camioneta. El clima era perfecto. La primera mañana, la esposa del tipo me vio en la hamaca y me advirtió que el año anterior habían perdido 2 cabras por culpa de un puma. Unos días después, al atardecer, ella y su hijo grabaron un puma caminando por el camino de entrada. Había vuelto. Sabía el riesgo, pero me dije, estos gatos le tienen demasiado miedo a los olores humanos, las luces y los ruidos como para meterse conmigo. Simplemente haz ruido antes de dormir y estarás bien. Cada noche, después de apagar las luces, me quedaba navegando en el celular dentro de la cabina de mi camioneta, donde también cargaba mis dispositivos con un inversor. Esa noche dejé la puerta trasera y la escotilla del camper abiertas porque aún no había terminado de entrar y salir. Ya bien entrada la noche, de repente mi camioneta se sacudió de golpe. Algo había saltado a la parte trasera. Conozco mi camioneta desde hace años y sé cómo reaccionan las suspensiones traseras dependiendo del peso. Era como si un hombre de unos 90 kilos se hubiera dejado caer en la compuerta trasera. ¡Oh, mierda! Mi primer pensamiento fue, es una persona, pero inmediatamente descarté la idea. Estaba estacionado sobre grava suelta, así que cualquier persona caminando hacia mi camioneta habría hecho ruido. A menos que estuviera deliberadamente intentando ser sigiloso, pero eso no explicaría el salto repentino. No era un hombre. Miré por los espejos como un idiota, obviamente no iba a ver nada. No pensaba salir de la cabina. Bloqueé ambas puertas manualmente. La llave ya estaba en posición de accesorio para cargar mis cosas, así que giré un poco más y encendí el motor. Aceleré en seco, con el corazón latiéndome como loco, pero sin tocar la bocina porque no quería despertar a la familia con 5 niños pequeños. El plan funcionó. El puma saltó y se largó. Apagué la camioneta y esperé un rato. Todo despejado. Cualquiera que haya dormido al aire libre en su hábitat por más de una noche ha dormido en territorio de un puma. Probablemente debajo de uno, si hablamos de colinas en vez de árboles. El consenso sobre ellos es simple. Te ven, tú no los ves. Podría haber contado esta historia de forma mucho más corta, pero es verdad, y contar historias es demasiado divertido. Esta pregunta se convirtió en una fogata de relatos de la vida real en cuestión de segundos. Tuvimos un gato negro y salvaje rondando nuestra granja durante un año más o menos. Siempre lo veíamos a lo lejos, pero cada vez que intentábamos acercarnos, huía de inmediato. Un día, sin embargo, se acercó directamente a mi esposa, comenzó a frotarse contra su pierna, ronroneando y babeando por todas partes. Se volvió bastante amigable por una semana. Una noche, escuché un ruido espantoso afuera. Sonaba como una jauría de lobos aullando. Tenemos coyotes en esta zona, oeste de Pensilvania, pero hasta ese momento nunca los habíamos visto ni oído. Miré por la ventana, y el gato estaba ahí, mirándome fijamente. Se quedó sentado, sin moverse, solo mirándome, por un minuto entero. Luego salió corriendo. Nunca lo volvimos a ver. Luego otra historia aterradora que terminó siendo tierna. Hace unos años, estaba en mi taller y volví a la casa alrededor de la medianoche. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché un chillido extraño. Pensé que era un pájaro. Tenemos algunas aves raras, como los búhos chillones. Son diminutos, apenas 20 centímetros de alto,
pero suenan como si alguien estuviera siendo asesinado. Entré a la casa y mi esposa me preguntó, ¿escuchaste ese ruido? Suena como un animal en problemas o algo así. Tomé mi linterna y bajé la colina para seguir el sonido. Cada vez sonaba más desgarrador. Era una noche completamente oscura, salvo por el débil haz de luz de mi linterna, que ya estaba muriendo. Crucé los árboles y llegué al claro que conecta nuestros campos. El sonido venía del suelo. Apunté la linterna y vi un hundimiento en la tierra, justo al lado de nuestro tanque séptico desconectado, erosionado por la lluvia. A unos 1.2 metros de profundidad estaba. El cervatillo más diminuto que he visto en mi vida. No podía tener más de unas pocas horas de nacido. Era del tamaño de un beagle, cubierto de barro y chillando con todas sus fuerzas. Metí la mano y lo saqué con una sola mano. Sus ojos estaban cubiertos de barro. Se agitó débilmente, luego se rindió. Lo llevé a la casa, lo limpié con cuidado, le enjuagué el rostro hasta que pudo ver de nuevo, lo envolví en una toalla y lo puse en una caja en el porche para que se calentara y secara. A eso de las 4 de la mañana, llevé la caja de vuelta al agujero, la dejé ahí y puse una piedra enorme sobre la abertura para evitar más accidentes. A las 7 de la mañana, volví a revisar. El cervatillo ya no estaba. Esa misma tarde, estaba cortando el césped. Allá abajo, en el extremo del campo, una gran cierva salió del matorral, seguida del diminuto cervatillo. Su madre había regresado por ella. La vi en algunas ocasiones ese verano. Tenemos muchos ciervos en la zona, así que es muy posible que ahora sea uno de los adultos que viven aquí. Me alegra que mi esposa no pensara que era un pájaro. Mis amigos y yo estábamos conduciendo de regreso de Massachusetts a Nueva York. Yo iba manejando, con un amigo en el asiento del copiloto y otro en el asiento trasero. En el camino de regreso, ya estábamos en Nueva York, pero cerca de la frontera con Vermont y Massachusetts. Tenía el GPS encendido y, en un momento, nos indicó que tomáramos la siguiente derecha. Así que giré. En cuanto tomé la curva, todos nos sentimos inmediatamente inquietos. No era una ruta principal, ni una carretera estatal, ni ningún tipo de autopista. La carretera estaba pavimentada, pero no tenía líneas en el centro separando los carriles, y era tan angosta que solo cabía un auto en una dirección a la vez. Me giré hacia mi amigo y le pregunté si habíamos tomado este camino para llegar a Massachusetts, porque no me parecía familiar. Me dijo que no. Seguí conduciendo y estaba completamente oscuro afuera. Después de un rato, la carretera ni siquiera estaba pavimentada. Me pregunté por qué mi GPS me llevaría por un camino de grava cuando todavía nos faltaban 2 horas para llegar a casa y necesitábamos la autopista. En ese momento, mi amiga en el asiento trasero dijo que estaba demasiado asustada y me obligó a dar la vuelta. Después de hacerlo, les pregunté a mis amigos si escucharon al GPS indicarme que girara por ese camino. Mi amiga en la parte de atrás respondió, sí, lo escuché, pero esa no era Siri. Eso era algo maligno. Estoy tan agradecido de nunca haber llegado al final de ese camino de tierra. No tengo idea de lo que nos estaba esperando.